¿Estamos? Sí, ¿verdad? Ahora sí, chécate que sí esté transmitiendo para que compartas en el grupo, porque luego no aparece por ahí. Métete en donde dice grupos y donde dice Iglesia Maranata, en ese debe de estar, porque es privado. Lo transmito en el grupo privado cerrado, mira. Sí, chécate. Entonces comparte, por favor. Creo que ya estamos, ya aparezco aquí. Es que como tiene que ser en el grupo cerrado, privado, ahí está, ¿eh? Bueno, ya estamos. En lo que se conectan, mis amados, vamos a dar un poquito de tiempo. Apenas se están conectando, mis amados de la iglesia. Ya estamos. Ahora sí. De una vez aquí le pongo en lo que se conectan. Vamos a ver. Hay mucho brillo en la pantalla. Por la ventana. Sí. Bueno, ahorita porque ya estás, ¿eh? Sí, ya vi que ya estoy. Ya estamos, ahora sí. Dios le bendiga, mis amados. Bienvenidos en esta hora. Una vez más el Señor me permite el privilegio de ministrarle el tiempo de lo que es nuestro discipulado de oración. Entonces, en lo que los demás hermanitos de la familia Maranata se van conectando, le doy la bienvenida a todos ustedes, los que están ahorita conmigo conectados, que aquí me aparecen dos. Bienvenidos, mi hermanita Florecita. No sé quién sea el otro, pero yo creo que es mi esposa. Sí, es mi esposa. Y yo. Entonces, bienvenidos, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Y hoy tenemos nuestro discipulado de oración, en donde vamos a seguir aprendiendo lo que es los niveles de oración, lo que el Señor nos está permitiendo conocer, la estrategia o la forma en que nosotros debemos de ser cautelosos a la hora de la oración, en el tiempo en que tengamos que realizar nuestros devocionales, tanto íntimos como grupales, ¿ya? Como de congregacional. Entonces, en esos tiempos de intimidad que tengamos con el Señor, va a determinar mucho también nuestros tiempos de congregación que tengamos en la oración. Entonces ahora sí que voy a hacer una oración para comenzar este tiempo y que el Señor nos dé la gracia para que pues lo que tenga que revelarnos en este día sea Él el que nos hable. Entonces, usted que me está viendo ahí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre Santo, porque una vez más, mi Señor, eres bueno conmigo, eres bueno con nosotros, Señor, porque permites, mi Señor, que conozcamos todo aquello que tienes reservado para nosotros, Señor. Yo te doy gracias, mi Señor, porque tu palabra está cayendo en mi corazón, está cayendo en mi mente, Señor, pero también quiero que caiga a mis pies, no para menospreciarla, sino para ponerla por obra, Señor. Yo quiero, Señor, que esta palabra que vamos a presentar, voy a ministrar, Señor, que sea derramada del cielo, que tu Espíritu Santo descienda, Señor, desciende, te ruego, te suplico, Señor, te suplico el auxilio del bendito Espíritu Santo sobre mí, con esa unción que viene de lo alto, para que yo pueda, Señor, trasladar el mensaje que tengas reservado para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, quita todo obstáculo. Rompe, Señor, rompe con toda cadena, Señor.
Y te pido en el nombre de Jesús que liberes al cautivo, Señor, que restaures al quebrantado, Señor, que sanes al enfermo, que salves al que está perdido, Señor, que traigas con cuerdas de amor, Señor, al que se ha alejado, al que ha vuelto su mirada atrás, Señor. Reprende, Señor, al devorador en el nombre de Jesús, Señor. Y también, Señor, rechazamos todo contraataque de las tinieblas, Señor. Todo contragolpe que las tinieblas estén preparando en contra de nosotros, Señor. Repréndelo, Señor, lo rechazamos en el nombre bendito de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos rodees con esas alas, primeramente del Altísimo, segundamente, Señor, las del Omnipotente, y también esas alas ministeriales, Señor. Establece, Señor, alrededor de nosotros un vallado que podamos nosotros percibir y entender que estás guardando, Señor, en todo momento nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dime, mi hermanito. A ver, permítame tantito. Es que tienes que poner donde dice compartir. Acá. Acá, donde dice copiar enlace. Y acá para el tiempo. Y pegar. Y ahí está. Perdón, mis hermanitos, perdón, mis hermanos, por esta interrupción que acabamos de tener, pero vamos a seguir adelante con lo que es nuestro discipulado de oración. En este día usted habrá visto que yo posteé esta imagen en donde hacía yo referencia a lo que es una guerra espiritual, ¿verdad? El título dice guerra espiritual, pero usted se da cuenta también, ahí hay un subtítulo que dice la interdicción. Entonces hoy vamos a ver el significado de lo que es la guerra espiritual en el concepto de lo que es la interdicción. Como podrá ver usted ahí, si usted se dio cuenta, yo en la imagen traté de reflejar lo que va a ser el mensaje en este día. Usted puede ver ahí que hay un avión o dos aviones de los que le llaman denominados caza. Esos aviones acaban de realizar un bombardeo sobre un lugar específico. No sé yo si bueno, aparentemente aquí es una ciudad, ¿verdad? Pero es interesante notar que estos cazas ya llevaban un objetivo primordial, el de bombardear objetivos. Mire, yo le puse esta imagen porque le quiero trasladar algo que es bien importante para todos nosotros en lo que se refiere a la guerra espiritual y lo que es la oración. Porque mire, muchas veces hablamos que guerra espiritual y que voy a hacer guerra espiritual y que vamos a hacer guerra espiritual, y gloria a Dios porque tienen una buena intención. Yo no critico eso. Lo que me doy cuenta ahora, hermano, que a veces quisiéramos realizar las cosas como deberíamos de ser y no hemos entendido cómo debemos de desarrollar algo que es una guerra espiritual, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios pasa por alto tiempos de ignorancia. O sea, gracias a Dios que Dios pasa por alto tiempos en que hemos vivido cierta ignorancia acerca de las prácticas que realizamos. Pero dice que manda que todos se arrepientan. Entonces, cuando nosotros tenemos realmente definido el concepto de lo que es la guerra espiritual, cuando realmente Dios nos está dando, la capacitación que nos está dando Dios a través de sus ministros, esa capacitación que le está dando al ministerio Maranata, principalmente lo que somos familia Maranata y lo que nos rodea como ministerio, yo creo con todo mi corazón que eso es para nosotros. No sé si usted me está entendiendo.
No que, mire, usted sabe que Dios, en todo el mundo, hermano, en todo el mundo hay iglesia de Cristo. Y en todo el mundo también hay ministros que son del Espíritu, directamente de Dios, son ministros verdaderos. Y hay ministros o hay hermanos que los levantaron para pastorear una iglesia o como líderes o como ancianos, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decirles es que alrededor del mundo hay iglesia de Cristo y hay ministerios. Y a cada ministerio Dios le da la forma de cómo trabajar específicamente a cada ministerio. Entonces, como es bien sabido, todos formamos un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Pero, lógicamente, a los que Dios ha puesto en lo que es, digámoslo, en un brazo, no va a tener las mismas funciones de una pierna. Entonces Dios va a capacitar a los que están en el brazo de una manera que lo que les va a revelar a ellos es para que trabajen de acuerdo al lugar donde los puso, para que se desarrollen ahí y crezcan. Lo mismo los que están en un brazo, en un codo, en un hombro, en cualquier parte del cuerpo. Entonces, hermano, va porque, mire, hay ministerios donde trabajan acerca de lo que es la guerra espiritual de una manera y les ha resultado, y gloria al Señor que les ha resultado, porque el Señor los ha respaldado y porque les ha revelado que esa es la forma para ellos de cómo deben de moverse en esos ámbitos de guerra espiritual. Pero a nosotros como Ministerio Benecer, el Señor nos ha revelado la forma de cómo trabajar en el aspecto de la guerra espiritual, y Él nos ha, perdón que le diga esto, ¿verdad? Pero nos ha enseñado por medio de los ministros que hay 5 niveles que debemos nosotros de tomar en cuenta para poder desarrollarlo dentro de lo que es el ministerio de la oración. Y esos 5 niveles, yo, hermano, yo lo creo con todo mi corazón que el Señor se lo dio a lo que es el ministerio Ebenecer. No sé si a otros ministerios se los haya dado de la misma forma que a nosotros, pero a nosotros nos lo dio de esta forma, y si nos lo dio de esta forma, pues es correcto que lo hagamos, que lo desarrollemos como Dios nos lo está planteando, ¿verdad? Por medio de sus ministros. Y a mí me ha dado la bendición de tener la oportunidad de ser instruido directamente de un apóstol acerca de lo que son estos ámbitos de la oración, la intercesión, el gemir, el clamor, todos esos niveles, en donde lo que nosotros buscamos es que el Señor nos ayude a pasar a otros niveles, a otras alturas, hermano. Ya es hora de que nuestras oraciones sean diferentes, ya caímos en la monotonía de lo de siempre, ¿verdad? Y más cuando, con todo respeto, quiero decir esto, no que, mire, líbreme el Señor de ofender a su esposa, pero muchas veces cuando se juntan varios en la oración, si no llevan un ritmo adecuado, como que se pierde la esencia de la oración. Yo no estoy en contra de que se junten varios, sino que si se van a juntar varios, si se van a juntar más de 2, 3, 4, los que usted considere que puedan apoyarlo en la oración, pero tienen que llevar una sinergia, tienen que llevar un orden, tienen que establecerse antes de que comiencen a transmitir lo que es la oración. Planificar, hermano, planificar cuántos van a estar en el tiempo de la oración. Para eso el pastor cada semana hace un calendario en donde usted sabe que lo primero que aparece ahí en el calendario a las 8 de la mañana son los tiempos de la oración, y ya vienen ahí determinados los hermanitos que van a estar ministrando la oración según el día que les corresponda. Muchas veces hay hermanos que nos piden cambiar sus fechas por situaciones que se presentan, y gloria a Dios, pero mire, yo cuando sucede eso, yo hago el cambio un día antes, no lo hago el mero día. Es muy raro que lo haga yo, muy rarísimo, pero normalmente lo hago un día antes para que se preparen los hermanos, y al día siguiente, si ellos tienen planificado que estén varios con ustedes, gloria al Señor, está bien, atraerlos, y ahorita vamos a ver es eso.
Y no solamente eso, hermano, no solamente es atraerlos, sino que llevar un orden, llevar una esencia, que la esencia de la oración se manifieste en todos los que estén ahí, porque luego muchas veces, le voy a decir esto, hermano, con todo mi respeto, muchas veces hay varios en la oración y están pidiendo, uno pide por una cosa y el que sigue pide por lo mismo. Y el que sigue pide por lo mismo, o sea, son unas oraciones muy repetitivas, son unas oraciones en donde realmente, no sé, hermano, pareciera que se están ministrando o pareciera que están desnudando a alguien, cuando realmente no debería de ser así. Entonces, hermano, a partir de esta semana usted sabe que hoy el hermano Adán comenzó con el tiempo en donde vamos a empezar a cambiar la forma de la oración y los demás se van a hacer cargo de hacerlo. Nosotros vamos les vamos a enseñar más o menos por la ayuda del Espíritu Santo cómo vamos a ir avanzando en esos niveles, lo que es la oración, lo que es el clamor, lo que es el gemir, lo que es la intercesión y al final lo que es la apelación. Esto es en referencia a ir a romper o a revertir juicios o decretos que haya sobre cualquiera de nosotros, o sea, aún en nosotros mismos. Ya me tardé, ¿verdad? Pero la finalidad es, hermano, que avancemos a otros niveles, que ya salgamos de la monotonía de lo que es la oración sosa, una oración que muchas ocasiones, y mire, le voy a decir algo, hermano, a veces lo tomamos más como de alabanza, como de oración, cuando debería de ser más de oración que de alabanza. Hay comentario que dice, hay un comentario. Entonces, sí, pastor, no se preocupe. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es que vamos a aprender a cómo debemos de llevar los tiempos de oración. Vamos a aprender a cómo debemos de movernos en los tiempos de oración. No sé si me está entendiendo. Entonces, amado hermano, mire, el Señor nos da la oportunidad de ir conociendo cómo vamos a ir empleando estrategias. Cómo vamos a emplear esas estrategias a la hora de la oración. Entonces, hermano, mire, vamos a comenzar con este pasaje. En Mateo 18 nos dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mire qué interesante lo que dice el Señor, que nosotros tenemos el poder de atar y de desatar. Aquí la finalidad es de que lo creamos, hermano. No sé si me quiere decir amén. Nosotros debemos de creer que realmente tenemos ese poder y esa autoridad. Y entonces a veces, muchas veces no creemos tenerlo. Entonces omitimos estas cosas durante nuestro tiempo de oración. Entonces cuando deberíamos de atar, no lo hacemos. Cuando deberíamos de desatar, no lo hacemos. Entonces en los tiempos de oración es cuando deberíamos de emplear este pasaje creyendo que lo que vamos a hacer es realmente se va a cumplir, porque esto es profético, hermano, esto es profético, porque dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mire, muchas veces cuando nosotros no perdonamos a una persona, lo tenemos atado, y lógicamente en el cielo está atado, y por lógica a nosotros también nos tienen atados, porque no perdonamos, porque no expresamos el perdón, ¿verdad? Pero, o mejor dicho, porque no también la persona que nos está pidiendo perdón, no lo perdonamos y no lo desatamos. Y lógicamente él está atado en el cielo. Y también nosotros estamos atados en el cielo porque no estamos otorgando el perdón. Entonces cuando dice todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, lo que es principalmente para desatar es cuando perdonamos, y cuando nos perdonan es cuando desatamos. Lo digo porque es bien interesante, es bien importante que sepamos, hermano, creer que realmente tenemos esa autoridad. No sé si me dice amén. Entonces, como usted vio al principio de el afiche que yo le posteé, venía ahí un avión que estaba realizando labores de guerra.
Entonces usted, no sé si usted sabía, quizá muchos de ustedes no saben los que son los términos militares, ¿verdad? Yo tampoco lo sé, pero estuve realizando mi servicio militar activo, le cuento, yo estuve haciéndolo como conscripto allá en el campo militar número 1, estuvimos ahí dentro del campo militar y nos enseñaron algunas tácticas, no crea que gran cosa, ¿verdad? Pero algunas cosas nos enseñaron, ¿no? Entonces lo único que podemos saber y entender que dentro de lo que es las tácticas de gobierno es que hay generales, hay gente de alto rango que se dedica a, mire, ¿qué es lo que ve usted ahí? No sé si usted se da cuenta que ahí hay generales. Si usted no va a ver ahí soldados rasos, no va a ver a soldados de rangos inferiores. En ese lugar donde se están realizando las tácticas, donde se están empleando en este mapa, están ellos realizando una táctica de ataque, una táctica de guerra. Entonces, si usted se da cuenta, esto lo hacen solamente la gente que tiene alto rango, ya tiene un conocimiento, ya sabe cómo desarrollarse en una táctica de guerra. Entonces, hermano, nosotros en la Iglesia Familia Maranata estamos desarrollando una táctica de cómo ir a la guerra, de cómo ir a liberar, a restaurar, a revertir juicios. No sé si me dice amén. Entonces, en esa táctica, cuando estos generales, cuando estos hombres de alto rango empiezan a reconocer terrenos, en estos mapas, ellos utilizan esos mapas para reconocer los terrenos que van a ellos a atacar. Entonces, lo que principalmente están buscando ellos son objetivos y blancos en donde consideran ellos o saben ellos que el enemigo tiene ahí lugares en donde va a atacar o donde se reúne para atacar. Entonces lo que ellos están planificando es hacerlo primero ellos. Eso es lo que es la interdicción, es lo que vamos a ver, lo que es la interdicción. Pero mire qué interesante es esto. Están ellos planificando. Están haciendo trazos y están señalando lugares específicos en donde el enemigo quizá tenga sus puntos débiles o sus puntos fuertes, y la finalidad es que ellos envíen la fuerza aérea para destruir esos lugares. Y eso traería ventaja al ejército que entra vía terrestre y poder atacar la ciudad o el lugar donde está el enemigo con mayor libertad y con mayor seguridad, puesto que sus defensas han sido neutralizadas. Para eso, hermano, se necesita la fuerza aérea y también se necesita el ataque terrestre, que son los soldados rasos. Y usted me va a decir, ¿y por qué pone eso, amado hermano? ¿Por qué tenemos que aprender eso? Mire, nosotros somos, dice la Biblia, que somos parte de una milicia sagrada, la milicia de Jesucristo. Como milicia somos soldados, y como soldados estamos en una guerra. Y hermano, esa guerra es constante, esa guerra no tiene descanso, las tinieblas no descansan. Quizás nosotros cuando termina una jornada de trabajo vamos a nuestros hogares y a descansar y a preparar y reponer fuerzas para que al día siguiente vayamos a realizar nuestras labores cotidianas. Pero cuando llega el tiempo, pero el enemigo, hermano, él no tiene descanso. Él aún hasta en nuestros sueños nos puede atacar. Mire, mi hermanita Miriam dice, ellos planean todo y lo estudian ya que lo tienen bien trazado, lo dan a los subordinados para ejecutar. Así es, cuando los generales y los comandantes ya realizaron su plan estratégico, entonces es cuando lo distribuyen, lo instruyen a sus subordinados para que ellos pongan en práctica lo que ellos anteriormente planificaron. Entonces, hermano, mire, usted sabe que esta semana, el día de ayer nos reunimos los que el pastor considera que tenemos la habilidad para organizar el plan de trabajo, el táctico para ir a la guerra.
No que seamos mejores que ustedes o menores que ustedes, sino que simplemente la gracia del Señor cae sobre nosotros y de nosotros va a caer sobre usted. Mire, así como dice la Biblia, un abismo llama a otro abismo, también una unción llama a otra unción, hermano. Si en nosotros ha caído la unción ministerial, esa unción es lo que les vamos a dar a ustedes. La ventaja que tenemos es que a nosotros nos la dieron primero para poder planificar y después trasladarlo al pueblo para que el pueblo también pueda poner en práctica lo que el Señor nos está dando. Yo pongo este ejemplo, hermano, porque somos parte de la milicia, le repito esto, somos parte de una milicia y en esa milicia hay gente que va a ir en ataque aéreo. Ellos van primero, le cuento, ellos van primero para abrir el camino, para anular el ataque del enemigo y después entra la fuerza que va terrestre. No sé si me dice amén. Entonces, sigamos con lo que queremos llegar. Mire, hoy vamos a ver lo que es la etimología de la intercesión. Aunque a mí me va a tocar el próximo jueves lo que es la intercesión, ahorita le voy a dar un pequeño adelanto de lo que es la intercesión, para que vayamos entendiendo realmente qué práctica o qué es lo que se realiza en cada nivel. Porque mire, usted sabe que primero está el nivel de la oración, el nivel del clamor, que no es lo mismo de oración, el nivel del gemir, que no es lo mismo oración y clamor, después el nivel de intercesión, que no es lo mismo de los tres anteriores, y después el nivel de apelación, que no es lo mismo. Cada nivel tiene un desarrollo, tiene una forma de desarrollo en la cual vamos a ir aprendiendo para que nosotros vayamos poniéndolo como práctica. Y lo vamos a ver ahorita. Mire, intercesión. La palabra interceder viene del latín intercederé o intercederé, que significa ponerse en medio, intervenir. Sus componentes léxicos son int, que significa entrar, y cederé, oiga esto, que significa caminar, avanzar y dar el paso. Oiga lo que significa intercesión. Qué responsabilidad para nosotros va a ser conocer este término de lo que es la intercesión. Cuando usted y yo vayamos en la oración a la intercesión, entonces tenemos que tener en mente que, mire, vamos a penetrar y vamos a avanzar en el campo enemigo. O sea que, hermano, vamos a penetrar en el área del enemigo, en sus territorios. Así es que, hermano, le digo esto con todo mi corazón. Tenemos que tener valentía y fortaleza y sobre todo el respaldo de Dios. Porque si nosotros vamos por nuestros propios medios, vamos a estar acabados. Pero ahí es cuando necesitamos más que nunca el respaldo de Dios a la hora de la intercesión, porque mire lo que dice: ponerse en medio, intervenir. Pero me llama la atención que dice, la palabra está derivada del léxico en dos fases. Una es int o int, que significa entrar, y cederé, que significa avanzar. Por eso, hermano, usted sabe que el ejército, cuando tiene la oportunidad, que ya le dieron el visto bueno de que ya el enemigo ya le anularon su ataque, entonces él ya puede intervenir y avanzar para tratar de seguir conquistando lo que la Fuerza Aérea comenzó. Y ahora usted me va a preguntar, ¿en dónde está la Fuerza Aérea en la Biblia? Existe, hermano, se lo voy a dar al final casi, pero existe la Fuerza Aérea. Mire, el in de la intercesión, llevar dentro de Dios una petición. Si int es entrar, quiere decir que nosotros vamos a entrar hasta donde está Dios para llevar una petición. Pero ya previamente, hermano, dejamos atrás el haber entrado y avanzado a través del territorio del enemigo para llegar hasta donde está el Señor, porque le cuento, hermano, que hay un cielo que está contaminado por esas esferas
diabólicas caídas. Usted sabe que la Biblia dice, Efesios 6:12, que nuestra lucha no es solamente con carne y sangre, sino contra principados, arches, potestades, exousias, gobernadores de las tinieblas. Estos son los cosmocratos, huestes espirituales de maldad, huestes, hermano, y huestes y espíritus, usted lo sabe, ¿verdad? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son los neumas. Entonces, hermano, ellos están en las regiones celestes, o sea, hay una región que está contaminada, es como una barrera de hierro que ellos establecieron para que impidan, hermano, ellos van a impedir el paso de las oraciones. Y ellos van a impedir o van a tratar de impedir el paso de la respuesta a la oración. Eso lo vemos en el libro de Daniel. Usted sabe que Daniel se le presentó un ángel después de 21 días, ¿se acuerda? Entonces, hermano, mire, tenemos que penetrar esos ambientes. Entonces, si nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, sino contra esas huestes, hermanos, son rangos que se nos van a poner enfrente para tratar de evitar que nosotros avancemos hasta llegar a Dios y llevarle a Dios nuestra petición. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él va en nuestra ayuda, hermano. Glorioso, hermoso que va en nuestra ayuda, dice. Una situación, hay que llevar ante Dios a una persona también. No solamente vamos a llevar una petición, sino que vamos a presentar a una persona o una situación que se está presentando en el momento, ya sea para deshacer un proyecto antes que el enemigo tenga la oportunidad de causar daños definitivos. Entonces, hermano, vamos a ver lo que es la interdicción y la intercesión. Qué importante es saber esto, hermano, que usted al interceder va a entrar y avanzar en el territorio enemigo, en donde va a haber oposición. No sé si por ahí me está entendiendo. Si tiene comentarios, si tiene aportaciones, hágamela saber, por favor. Aquí le voy a dar cabida a sus aportaciones. Déjeme ver si tengo aquí. Bueno, dice mi hermanita de Sagrario que el enemigo está al acecho día y noche, por eso debemos de estar alertas en la oración. Amén, gloria a Dios. Mire, la dinámica de la intercesión. ¿Qué es la dinámica? Mire, usted puede ver ahí unos circulitos que están ahí, uno con otro, hay una unidad, hay una unión entre cada uno de ellos. El primero es intercesión, el segundo es intercepción, y el tercero es, déjeme le cuento, porque déjeme lo leo, mire. El primero es intercesión. El segundo es intercepción, de interceptar. Y el tercero es intervención, de intervenir. Lo primero que tenemos que hacer es interceder. Después, interceptar para que posteriormente Dios interceda. No sé si me está entendiendo. Mire, se lo voy a poner así. La intercesión es realizada por hombres y o mujeres en el tiempo de la oración. Esa es la intercesión. Vamos a estar en intercesión, hombres y o mujeres, intercediendo, entrando al campo, presentándole al Señor la necesidad de otros. Eso es interceder. Después viene la intercepción, que quiere decir bloquear una fuerza negativa, una entidad, una energía, una atmósfera, lo que se está interceptando, hermano. Mire, vamos a ver lo que es una atmósfera. Eso también lo voy a ver, también se lo voy a mostrar lo que es una atmósfera, para que sepa usted a la hora de actuar en una intercepción, interceptar atmósferas que se van a presentar. Mire, una atmósfera es lo que se mueve en un lugar. Y nosotros tenemos que interceptar esas atmósferas para que no se sigan moviendo en un lugar.
para que no se sigan manifestando en una familia. No sé si me dice amén. Interceptar eso, hermano, mire, cuando hay maldiciones generacionales, eso es una atmósfera cíclica, donde hay una maldición que se presenta cotidianamente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es interceptar esas atmósferas que se desbaraten en una familia o en una persona. No sé si me dice amén. Mire, en Daniel 10:13 vemos cómo nos narra que, mire, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. O sea, se interceptó, hermano. Se interpuso entre el ángel que llevaba el mensaje y Daniel durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Oiga, aquí ya es, hermano, lo que le decía acá. Es la intervención de Dios. En este caso, de un ángel. Y quedé allí con los reyes de Persia. Lo que me llama la atención es que este ángel que le llevaba el mensaje a Daniel, le dijo, después de 21 días que estuvo luchando con él, llegó con Daniel y le dijo, mira, desde que tú te propusiste hace 21 días en tu corazón orarle al Señor, el Señor sacó la respuesta a tu necesidad, dice. Pero cuando yo venía bajando con esa respuesta, ¿qué crees? Dice, se me opuso el príncipe de Persia, dice. Se me opuso, o sea, lo interceptó en el camino, porque el príncipe sabía, hermano, que traía una bendición para Daniel. Y entonces, ¿qué quiso hacer el príncipe? Detener esa bendición. Entonces, como este ángel era un ángel que mensajero, lógicamente su habilidad no era la lucha. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Qué se imagina cuando dice se me opuso? ¿Qué se imagina cuando una persona se le opone? ¿Qué es que se le oponga? ¿Que esté peleando con usted? Oponérseles de que lo detenga, lo entretenga, no lo deje avanzar, no lo deje caminar, lo esté estorbando, lo esté distrayendo. Opositor es aquel que lo está criticando. Opositor es aquel que lo está señalando y que no lo deja avanzar. Entonces, dice la Biblia, aquí lo vemos, que este príncipe de Persia lo interceptó. Primero Daniel, ¿sabe qué hizo Daniel? Propuso en su corazón interceder y Dios manda la respuesta. Y cuando venía la respuesta, en este caso el reino de las tinieblas, envía a un príncipe para interceder el mensaje. Y entonces, hermano, después de 21 días de haber estado ahí en una lucha que él no era su fuerte, Dios intervino enviando un mensajero con la capacidad de luchar, un guerrero, y entonces ayudó al ángel para que pudiera bajar y llevar el mensaje, la respuesta que esperaba Daniel. Es algo así con nosotros, hermano. Por eso a veces hay gente que quisiera que Dios le respondiera a la voz de ya, ¿verdad? Y no los culpo, porque a veces uno se desespera de la situación que está viviendo y entonces, Señor, respóndeme, Señor, mira que si no me respondes, y mire, hay gente que le advierte a Dios. Hay gente que lo pone a prueba, le dice, mira, si tú me das esto, yo te prometo que no, si no, no hago nada. Entonces, hermano, mire, hay respuestas que tardan 21 días según este pasaje, pero hay respuestas que pueden tardar más, porque a lo mejor hay respuestas que tienen mayor bendición para el que la va a recibir, pero como lo saben los opositores ahí en los ambientes, se oponen más tiempo. Entonces ahí el Señor está poniendo a prueba nuestra paciencia de saber si realmente estamos buscando que Dios restaure nuestros corazones en ese momento. No sé si me dice amén, déjame ver si hay comentarios. Si hay comentarios, háganmelo saber, mis amados, por favor.
porque no veo comentarios. Bueno, entonces, mire, quiero seguir con esto. En la dinámica, hubo una intercesión por parte de Daniel, hubo una intercepción por parte del príncipe de Persia y hubo una intervención por parte de Miguel para soltar la bendición. Entonces, mire, la intervención, la participación de Dios y sus huestes en respuesta a la intercesión profética. Entonces, hermano, aquí es, por eso yo le decía que a veces la intercesión es profética, porque, hermano, Daniel iba a recibir una respuesta profética por lo que él estaba sintiendo a causa del pueblo de Israel. Dios le reveló los 70 semanas que iban a durar para que su pueblo fuera restaurado. Entonces eso fue profético y fueron 21 días. Imagínense la bendición. Por eso, hermano, lo digo con todo respeto, pero yo supongo esto, este es un énfasis mío, que si a veces en la iglesia no hay palabra de profecía, es porque hay entidades que se están oponiendo y no lo hemos entendido, y yo me hago responsable, se lo digo con todo mi corazón y con todo mi respeto, yo me hago responsable en ese sentido como uno de los que tiene que estar en la oración, en la intercesión. Es más, ahí es cuando deberíamos de estar, en este caso mío, deberíamos de estar intercediendo, hermano, en ese momento, para que cuando fluyan los dones proféticos, los dones en profecía, esos opositores sean quitados de en medio. Gloria a Dios que ha habido palabra de profecía, pero cuando no la hay, hermano, ahí ahora entiendo que nosotros como grupo de oración tenemos que estar intercediendo para que esa palabra de profecía llegue al vaso, y pueda trasladársela al pueblo o a quien la vaya a recibir. No sé si me dice amén. Entonces, usted sabe que Dios puede usar cualquier vaso, y el vaso que va a recibir la palabra debe de saber que el espíritu de profecía está sujeto a él. Entonces, cuando se da el tiempo de dar esa palabra profética, ahí es cuando nosotros como intercesores debemos de estar luchando, penetrando, hermano, avanzando en el campo del enemigo para despejar el ambiente y que pueda bajar, hermano, puede intervenir el Señor y despejar el ambiente, se lo cuento así, y pueda bajar, hermano, la bendición, la palabra de profecía para la congregación. No sé si me dice amén. Entonces, le digo esto, y yo me hago responsable de lo que le estoy diciendo. Cuando no hay palabra de profecía, es porque no estoy intercediendo. Lo digo por mí, amado. Porque yo soy uno de los que a mí se me delegó la responsabilidad de la oración. Entonces, como responsable, en ese tiempo, en ese momento, debo de estar yo intercediendo. Y usted me va a decir, ¿y los demás nos pueden ayudar? Amén, nos pueden ayudar. Y ahorita lo va a ver cómo. Va a ver, mire, déjeme avanzar y yo le digo. Intercesión. La palabra interceder viene del latín intercedere, que significa ponerse en medio o intervenir. Amén. Pero vamos a ver lo que significa el in de la intercesión. El in, o sea, el entrar. Mire, llevar dentro de Dios una petición a una persona, a una situación, etcétera, ya sea para deshacer un proyecto antes que el enemigo tenga la oportunidad de causar algún daño. Esto es la entrada durante la intercesión. Por eso le digo, como intercesores debemos de estar intercediendo a la hora de los dones para que la palabra profética realmente venga del cielo. Porque mire, con todo respeto lo digo, pudiera haber palabra de profecía de la carne. Pudiera haber palabra de profecía de las tinieblas. Y pudiera haber palabra de profecía del cielo. Y nuestro objetivo es que esa palabra de profecía venga del cielo.
no de la carne, no de las tinieblas. Porque también las tinieblas pueden dar palabra de profecía. El diablo se la sabe. El diablo sabe la palabra profética más segura, se la quiso aplicar al Señor cuando lo tentó. Entonces, hermano, qué responsabilidad para nosotros como grupo de oración, lo digo con todo mi amor, qué responsabilidad para nosotros es que cuando en el tiempo en donde se va a ministrar los dones de profecía, el don de profecía, nosotros buscar en una intercesión que esa palabra que nos van a dar por medio de un vaso, esa palabra de profecía realmente venga del cielo y no sea de la carne del vaso o no sea de las tinieblas, porque también le cuento que puede ser de las tinieblas, ya se lo dije, ¿verdad? Bueno, la definición de en la intercepción, o sea, en donde se detiene uno, mire, es penetrar la fuerza enemiga para bloquearla. Esto se puede desarrollar tanto en el ámbito del reino de Dios como en el reino de las tinieblas, le cuento. En el pasaje que vimos de Daniel, la intercesión se llevó a cabo por medio de las tinieblas, pero también se puede llevar a cabo por medio del reino de Dios. Por eso la intercepción es penetrar a la fuerza enemiga para bloquearla. Es como la participación de una fuerza enemiga en un intento de obstaculizar o impedir que se lleven a cabo una misión. Es entrar al terreno enemigo, es decir, la fuerza sobrenatural de la intercesión que bloquea al avance del enemigo. Eso es lo que le digo. Cuando nosotros vayamos a interceder, el siguiente paso de la intercesión es, dentro de la esfera de la intercesión, el siguiente paso es la de interceptar. O sea, interceptar, bloquear la fuerza del enemigo. Lo podemos hacer. Por eso, acuérdese que le puse el pasaje de Mateo que dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Entonces, hermano, dentro de la esfera de la intercesión está la intercepción, que significa penetrar, anticiparse al enemigo, detenerlo. Así como el príncipe de Persia. Y usted me va a decir, es que ellos son principados, es que ellos son de alto rango, gloria. Sí, amén, yo lo sé. Pero si el Señor nos va a permitir avanzar esos niveles, es porque nos está dando esa estatura. Acuérdense que somos cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, la estatura de Cristo la tenemos nosotros espiritualmente. Entonces, ¿cuál es el rango del Señor? Ese mismo rango tenemos espiritualmente. Entonces, si espiritualmente tenemos el mismo rango del Señor, entonces tenemos que llevar a cabo que nuestro cuerpo y nuestra alma alcancen ese mismo rango, ¿verdad? Para ir con mayor fuerza. Entonces la intercesión es de intervenir, obstaculizar, impedir que se lleve a cabo una misión. Entonces también podemos impedir que se lleve a cabo una misión de un espíritu cíclico en una persona. Sí. Mire, dentro del círculo de la intercesión está también la de la intervención. ¿Qué es intervención? Mire, es cuando Dios o sus huestes entran dentro de los problemas para cambiar una situación o vencen al enemigo. Dios va a entrar a nuestros problemas. Pero si no tenemos cuidado, el enemigo va a entrar a nuestros problemas. Si el enemigo entra a nuestros problemas, hermano, el postrer estado va a estar peor que el primero. Pero si logramos que Dios, mire, logramos llamar la atención de Dios y que entre en una intercepción, en una intervención a nuestros problemas, hermano, ¿qué bendición va a ser esa? Es interferir por lo general a través de la fuerza de los asuntos de un reino u otros es interferir por lo general a través de la fuerza de los asuntos de otro reino u otras partes en conflictos. O sea, que nosotros vamos a intervenir a desbaratar los planes del enemigo. Vamos a hacer como la fuerza aérea. ¿Se acuerda que le dije que la fuerza aérea lo que hace primero es entrar
al territorio del enemigo y bombardear las áreas específicas en donde el enemigo tiene su armamento o su sistema de ataque. La Fuerza Aérea lo que va a hacer es anular esos sistemas que tiene el enemigo para que el que va en tierra pueda avanzar. Entonces, en la intercesión, usted y yo podemos hacer eso. El reino de las tinieblas contra el reino de Dios. El reino de las tinieblas está en contra, se va a oponer, hermano. No sé si me está entendiendo. No sé si hay comentarios por ahí, déjeme checar, porque hoy no está la que me apoya con los comentarios. No sé si me dice amén. Bueno, no hay comentarios, todos están callados. Interdicción, es aquí donde quiero llegar. Mire, el término no es muy común en el lenguaje corriente. Proviene del vocablo de un latín que quiere decir interdictio, que quiere decir prohibición o veto. El sustantivo interdicciones corresponde con el verbo interdecir. Es un lenguaje sencillo, quiere decir eliminar derechos. Bueno, esto lo sabe Cassandra mejor que nadie. Y lo que es una interdicción en el sistema legal es quitarle derechos a una persona que no tiene la capacidad de tomar decisiones por sí mismo porque está incapacitado. Puede ser incapacitado físicamente o mentalmente. O sea, una persona cuando su mente, su capacidad mental ha sido bloqueada, es cuando dicen que quedan como locos, ¿eh? Entonces esa persona no tiene la capacidad de tomar decisiones acertadas. Y entonces otra persona se hace cargo de tomar las decisiones por esa persona. Eso es interdicción. Bloquear a esa persona, prohibirle que tome decisiones para que el otro las tome por él. Eso es interdicción. Pero en el ámbito espiritual, hermano, mire, es un sinónimo de interdicción. El sinónimo de interdicción es en el sentido de exclusión, negación, oposición, privación, prohibición y veto. No sé si me está entendiendo, dice oposición. O sea, es oponerse. La interdicción y la intercesión van de la mano. O sea, es lo mismo, casi. Espero que me esté entendiendo. La interdicción, hermano, es prohibirle al enemigo los derechos que le han sido dados. Quitarle los derechos que le han sido cedidos. Eso es la interdicción. Mire, la definición de en la interdicción está íntimamente ligada con la intercepción. Si vemos los conceptos de intercesión, son los mismos de la interdicción. Realizan las mismas funciones en la atmósfera de la intercepción. Son las mismas funciones. Y usted me va a decir, bueno, ¿y para qué pongo intercepción con que hubiera puesto, y para qué pongo interdicción? Con que hubiera puesto intercesión, con eso ya era suficiente, ¿ah? Pero aquí dice que va ligada con la intercepción, de interceder, de interceptar, de oponerse, de prohibir. Por eso, mire, ¿se acuerda que cuando comencé a orar dije, en el nombre de Jesús, rechazamos todo contraataque? Esa es interdicción. Rechazar, prohibir, intervenir, oponerse. Eso es interdicción. Espero que me esté entendiendo. Más que intercepción es, mire, interceptar es ponerse para que ya no avance, ponerse enfrente para que ya no avance. Y interdicción es no solamente ponerse enfrente, sino retraerlo, o sea, a echarlo hacia atrás. No sé si me entienda. No solamente es ponerle la mano y decirle no avance, sino que echarlo atrás. O sea, negarle el avance y que retroceda. Es como la fuerza aérea de Dios a favor de los que combaten en tierra para destruir sus formaciones de ataque. No sé si me está entendiendo. Nosotros tenemos esa autoridad, hermano. Por eso el Señor, cuando dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo,
Eso es interdicción, que nosotros nos pongamos frente al enemigo y no solamente no dejarlo que avance, sino hacerlo que retrocede. Eso es interdicción. Espero que me esté entendiendo, amado hermano. Mire, operación de la interdicción. Apocalipsis 12:7 en la versión de las Américas dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon. Mire, hubo guerra en el cielo. ¿Cuál fue la finalidad de esa guerra? De que Satanás, usted sabe que él estaba para devorar frente a una mujer que estaba a dar a luz, estaba frente a ella para devorar al hijo cuanto naciese. Él estaba tratando de hacer una intercepción porque quería evitar el avance de que cuando naciera ese niño, él no iba a permitir que fuera a donde tenía que ir. Usted sabe que dice que el niño fue arrebatado con Dios. Esa era la finalidad. Entonces, Satanás, que el Señor lo reprenda esta noche, lo que él quiso al ponerse frente a la mujer fue ahí fue una interdicción. O sea, iba a impedir que avanzara ese niño y lo iba a retraer. Eso era lo que él quería. Entonces, empezó la guerra. Y fue echado fuera Satanás del cielo. Pero la pregunta es, ¿por qué se logró que ese niño que nació de la mujer se fue en el arrebatamiento? Por causa de los que están intercediendo. No sé si me dice amén. Aquí es cuando toma mucho valor aquel pasaje de Mateo 16:18, cuando dijo Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán. ¿Qué quiere decir ahí, hermano? Que nosotros tenemos autoridad sobre las puertas del infierno, sobre las fuerzas de las tinieblas. Ellos no van a prevalecer contra nosotros, ellos no van a poder contra nosotros, porque usted debe de creer que tiene la autoridad. Ya le dije yo que este concepto de iglesia, Jesús lo que estaba tratando de decir era que él iba a formar un organismo de piedras vivas con fundamentos legales. Y como con fundamentos legales nos iban a juzgar según nuestras acciones, justas o injustas. Entonces, hermano, como parte de esa iglesia y como parte de una milicia, tenemos el deber de estar intercediendo. No sé si me dicen, ya no hay comentarios, no hay comentarios ni están atentos todos. Bueno, el proceso de la dimensión, mire, esto es lo que queremos nosotros alcanzar. La dimensión es un mundo de esferas que existe en el plano espiritual y se reproduce en el plano natural, con niveles y estados que al final del proceso revelan misterios y nos da el verdadero entendimiento de las operaciones de ambos reinos. En el final es el final de un proceso. Mire, no sé si usted sabía, pero la finalidad de nosotros, o la finalidad que nuestro pastor tiene en la iglesia, es que se forme una dimensión en donde todos estemos inmiscuidos como esferas dentro de la dimensión, trabajando en una sinergia cada una de esas esferas. Entonces, esas esferas tienen que ser llevadas a cabo de la forma en que se realiza una dimensión. Mire, es establecer una dimensión. Establecer una dimensión es la meta del sistema de las tinieblas, porque significa para ellos el control casi total de una vida, de una casa, de una región. Cuando las tinieblas logran una dimensión en una persona o en una casa, se quedan ahí para destruir ese lugar. Y nuestra finalidad de crear una dimensión en la iglesia, en nuestras casas, en nuestra vida, es para evitar
que las tinieblas destruyan nos destruyan, pues. No sé si me está entendiendo. Mire, la dimensión es el resultado de esferas de atmósfera, clima, fortaleza, cultura, sistemas y dimensiones. Uno por uno se lo voy a ir nombrando. Atmósfera. Esta prepara el ambiente, pero déjenme, voy a poner mis lentes porque luego no leo muy bien de cerca. No hay comentarios, ¿eh? Bueno, la dimensión es el resultado de las esferas de nosotros. Mire, nosotros tenemos la responsabilidad de crear una dimensión, primeramente en la congregación. Atmósfera. La dimensión se divide en 5 facetas. Para que una dimensión tenga su cumplimiento o tenga su formación total, tenemos que cumplir con 5 facetas para realizar una dimensión. La primera faceta es la atmósfera. Esa atmósfera, esta prepara el ambiente para que se establezca un clima, o sea, una atmósfera de intercesores. Y contagiamos a otros, los despertamos al sentir de la oración y creamos un clima. Mire, la atmósfera, lo voy a poner de ejemplo. Cuando nosotros comenzamos un grupo de oración, creamos una atmósfera de oración. Y esa atmósfera tenemos que lograr atraer a otros a esa atmósfera, a otras almas, para que también se integren a esa atmósfera de lo que es la oración. No sé si me está entendiendo. Para crear una dimensión, tenemos que cumplir con 5 esferas o 5 facetas para completar una dimensión. La primera faceta es la atmósfera. Esa atmósfera es la que prepara un ambiente. Es la que cuando se levanta uno o dos en oración, ellos van a atraer a otros a esa atmósfera de oración. Es como cuando Saúl, no sé si se acuerda que dice Saúl que vio una compañía de profetas y se metió a esa atmósfera y comenzó a profetizar. Algo así, hermano. Esa compañía de profetas iban en una atmósfera de profecía. Entonces, ¿qué pasó? Que atrajeron a Saúl. Saúl, hermano, Saúl no era profeta, pero se metió en una atmósfera de profecía y comenzó a profetizar. Eso es el comienzo de una dimensión, que nosotros creamos una atmósfera de oración, atraer a otros a esa atmósfera. Quizá haya gente que no tenga ese llamado, pero al entrar a la atmósfera va a comenzar a orar. Y eso crea un clima. La atmósfera es pasajera, porque le cuento, mire, volviendo al ejemplo de Saúl, dice que él vio una compañía de profetas y él entró a esa atmósfera y comenzó a profetizar, pero nada más se salió de esa atmósfera y ya no lo siguió haciendo. Entonces una atmósfera es pasajera, crea el ambiente propicio para que se forme un clima. Quiero que tome en cuenta algo. Esto también lo hace el reino de las tinieblas, ¿eh? El reino de las tinieblas realiza una atmósfera de iniquidad, una atmósfera de maldad y atrae a otros a esa maldad y crea un clima. Pero yo le estoy poniendo el ejemplo en el ambiente de la oración. Después de que se creó el clima, el tiempo de la atmósfera se va. Y el clima, lo que acontece, eso ya es estable. Mire, permanente. Esto es de persistir con mayor regularidad. Es como con nosotros, cuando el pastor estableció que toda la semana tuviéramos un tiempo de oración. Eso ya es un clima, porque ya se volvió algo permanente. Aunque no con uno o dos diario, pero involucramos a toda la iglesia en una atmósfera de oración y se convirtió en un clima porque fue
permanente. Usted sabe que comenzamos el año pasado y poco a poco fuimos involucrando a los hermanos. Entonces, al irlos involucrando, creamos un clima en donde el pastor hizo ahora sí, creo que sí, en donde el pastor hizo un calendario para formalizar ya de plano el horario en que se tenía que orar. Eso es un clima, ya fue permanente. Déjeme ver que hay un comentario. ¿De quién es? De mi hermanita Lili. Es como si los intercedores fueran como una valla a cubrir las peticiones. Limpiar el lugar donde se intercede es limpiar la atmósfera de espíritus inmundos. ¿Se puede decir? Sí, amén, amén, algo así. O sea que nosotros, para hacer una dimensión, tenemos que cumplir con estas facetas para que la dimensión de las tinieblas sea disipada y imponer la dimensión del reino del cielo a través de nosotros. Lo que dice mi hermanita es limpiar esos ambientes. Déjeme ver, ¿quién más? No, pero también tiene su ejército el enemigo, así es, también tiene su ejército. Mire, después de haber creado un clima, se realiza una fortaleza. Mire, cuando el clima prevalece, en este caso, cuando los tiempos de oración, que es un clima, prevalece, es de carácter mental. Ahora, Dios protege las fortalezas en la guerra. Entonces, hermano, cuando nosotros hemos creado un clima, algo ya permanente, Dios establece una fortaleza para respaldar el tiempo del clima. No sé si me está entendiendo. Dios fortalece, o sea, respalda en fortaleza ese ambiente de oración, ese ambiente de intercesión. Por eso ya vamos con la confianza de orar, de clamar, de gemir, de interceder, porque ya creamos una fortaleza para poder ir a apelar. Ya tenemos una fortaleza por parte de Dios, porque ya creamos la atmósfera, ya creamos el clima, y de la fortaleza, mire, sigue la cultura, o sea, se vuelve una costumbre, ya son hábitos de nosotros. O sea que no solamente esperamos a que venga el día que me toca a mí, el miércoles a las 8 de la mañana y voy a orar. No, ya no, sino que se vuelve un hábito en nosotros. Usted ya no va a esperar a que le toque cierta fecha, sino que usted ya lo va a volver un hábito en su vida. Ya la dimensión ya está en proceso, hermano. Ya creó una atmósfera, ya creó un clima, ya creó una fortaleza. Y ahora la cultura es que se vuelve una costumbre para nosotros. O sea, más que costumbre, se vuelve un hábito. No sé si me está entendiendo. Mire, cualquier hermano puede entrar en esa atmósfera o solo los intercesores. Pues si usted se apunta, hermana, si usted tiene el llamado para la intercesión, lo puede hacer. Claro, cualquier hermano, cualquier cristiano nacido, no, lo puede hacer. Pero siempre y cuando, hermano, su vida devocional, su vida, mire, yo la vez pasada decía que el apóstol Pedro decía que nosotros debemos de llevar una vida con un temor reverente mientras estemos en la tierra. Entonces, hermano, para tener un carácter de intercesor, primero, hermano, tenemos que pasar por la oración, el clamor, el gemir y la intercesión. Pero tenemos que tener argumentos jurídicos para alcanzar esas alturas, o sea, que no se nos acuse, que no se nos señale, que no nos avergüencen por el estilo de vida que llevemos. Cualquiera puede ser un intercesor, sí, pero a la hora de interceder, hermana, mire, con todo respeto le digo esto, a la hora de interceder, vamos a penetrar en el campo enemigo, y el enemigo ¿sabe qué va a usar? Como nos ve, cómo nos comportamos, va a usar eso como defensa para él, como ataque. No sé si me está entendiendo. Por eso, sí, cualquiera puede entrar a la intercesión, amén, pero procurando entrar limpios,
procurando entrar con argumentos que el enemigo no los pueda utilizar en contra de nosotros. Porque si hay argumentos en contra de nosotros y queremos ir a interceder, vamos a salir atados. No sé si me dice amén. ¿Hay más comentarios? Cuando estamos en ayuno se es más fuerte espiritualmente. Es que mire, hermanita, amén. Le voy a decir algo. Nosotros hemos enseñado que el ayuno no solamente es dejar de comer. Porque le cuento que, hermana, mire, es que muchas veces nos han enseñado, y eso yo lo he platicado muchas veces con los hermanos. Muchas veces nos han enseñado, hermano, vamos a ofrecer un ayuno a las 5 de la mañana y lo vamos a entregar a las 5 de la tarde. Perdón, eso no es ayuno, eso es aguantar hambre. Eso no es ayuno. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se levanta a las 5 de la mañana, amén, sí. Eso me pasó a mí. Es más, mire, no voy a hablar mal de nadie, voy a hablar mal de mí, Yo me levantaba a las 5 de la mañana, ofrecía, según yo, mi ayuno. Señor, te ofrezco mi ayuno, no voy a comer nada, no voy a tomar nada, amén. Y me volví a acostar. Me levantaba a las 8, me preparaba y me iba a trabajar. Y estaba haciendo mis labores cotidianas. Y ya cuando era más o menos las 4 de la tarde, ya estaba yo viendo mi reloj. Ya voy a entregar, y ya voy a entregar, y ya voy a entregar. Y a las 5, Señor, entrego mi ayuno y voy y a comer. Perdón, ¿sabe qué es lo que hice yo? ¿Qué era lo que hacía? Aguantaba hambre. Yo no estaba ayunando. Simplemente, bueno, se lo digo porque eso fue una ignorancia para mí, yo lo sé en ignorancia, pero simplemente aguantaba hambre, hermano. Yo no fortalecía mi cuerpo. Si usted va a ayunar, o sea, de dejar de comer, es porque usted, hermano, no va a ofrecer el ayuno, no va a decir, Señor, me voy a meter contigo 8 días, no, sino que usted, o yo me voy a meter en lo secreto con mi Padre, y el tiempo que esté yo en oración ahí, lógicamente no voy a comer, no voy a ver televisión, no voy a estar trabajando, no voy a estar haciendo otras labores, voy a estar en comunión, buscar estar en comunión con Dios. Entonces, espontáneamente voy a ayunar, porque como voy a estar en comunión con Dios, no voy a comer. Entonces, eso es un ayuno de comer. Eso es un ayuno de dejar de comer. No que lo ofrezca, no que esté aguantando hambre todo el día y que ya le ande por entregarlo. Eso no es un ayuno. Ayuno es de que yo me meta en lo secreto, a buscar de su presencia, a buscar intimidad con Él. Y si me aviento 2, 3 días, el Señor me está fortaleciendo ahí porque estoy en comunión con Él. Eso es, espontáneamente estoy ayunando. Eso es ayuno. Jesús cuando ayunó los 40 días, no estaba en el desierto caminando, gritando y tengo hambre, ya no aguanto, ya faltan tantos días. Y no, así no andaba el Señor. El Señor estuvo con su Padre esos 40 días, con su Padre, con Él, todo el tiempo. Entonces, lógicamente, el Padre lo fortalecía, lo animaba, estaba con Él, sabía lo que iba a padecer. Y entonces, hermano, por eso no comió el Señor. Usted sabe que la Biblia dice que un día con el Señor es como 1000 años. Entonces, hermano, el tiempo que estuvo ahí para Jesús han de haber sido minutos. Pero en natural fueron 40 días, que cuando sale de su presencia es cuando ya siento hambre, pero no ayunó él porque lo haya ofrecido, sino porque había estado en la presencia del Padre. Y eso, hermano, le provocó una bendición. Entonces, hermana, con todo respeto le digo, el ayuno es cuando nos metemos a buscar intimidad con el Padre, así sea un día, así sea mediodía. El ayunar es abstenerse. ¿De qué? De ver televisión, abstenerse de las cosas que usted le agradan y que quiera deshacerse de ellas por un tiempo para agradar a Dios. No sé si ya me pasé de tiempo. Deme estos minutitos, ya voy a acabar, hermano. ¿Qué dice mi hermanita Juanita? Sí, porque el enemigo conoce nuestro nivel espiritual. Así es, amén. ¿Qué más? Perdone que me estoy pasando, pero ya voy a acabar. Quiero terminar con lo de la dimensión. Entonces,
después de haber hecho una atmósfera, un clima, una fortaleza, que el Señor nos fortalece, crea la fortaleza alrededor de nosotros, lo volvemos un hábito, no una costumbre, un hábito, un modo de vida, un estilo de vida, el tiempo de oración. Y se vuelve un sistema, o sea, se empiezan a formar grupos de intercesores, ya es permanente, hay más involucrados como grupos, hermano. Entonces, un sistema es cuando ya no solamente es un grupo, sino que se forma un grupo en una casa, otro grupo en otra casa, otro grupo en otro lugar, y esos grupos están dedicados permanentemente a la intercesión, a la oración. Ahí es cuando, hermanita, ya está usted ejercitada en la oración, estamos ejercitados en la intercesión, creamos grupos, involucramos a más intercesores y todos, hermano, ya es permanente, ya es una necesidad, ya es algo cotidiano, ya es nuestro estilo de vida. Ese es un sistema. Y terminamos en una dimensión. Oiga esto. En esta esfera todo es posible. Sanidades, liberaciones. Hermano, cuando el sistema se establece en una congregación, le voy a poner un ejemplo, que se forme un grupo en Nesa, que se forme un grupo en Valle, otro grupo allá en Cuautitlán, otro grupo en Jaltenco, y esos grupos estén en constante oración, intercesión, estén en esa constante, ellos ya crearon un sistema y en ese sistema se están moviendo, o sea, una necesidad de estar dándole vida a la congregación y por las necesidades de los... Eso ya es un sistema, ya es algo permanente. Entonces nuestra dimensión ya está tomando forma y termina esa dimensión, y termina en una dimensión en donde, hermano, vamos a ver sobrenaturalidades tremendas. Sobrenaturalidades que ahí es cuando vamos a ver el avance de la fuerza aérea de Dios. Ya voy a acabar con esto. Y mire, la interdicción militar esta es una tarea táctica en la que un comandante impide, interrumpe o retarda el uso enemigo de una ruta o un área. Es una operación que se lleva a cabo con el fin de complementar y reforzar otras operaciones ofensivas y defensivas en curso. Entonces, hermano, la interdicción, cuando ya nosotros creamos una dimensión, no sé si se acuerdan, ya hemos creado una dimensión, ya hemos formado grupos, ya hemos tenido, ya es nuestro estilo de vida la oración. Entonces las tácticas militares comienzan a tomar curso y entonces, hermano, la fuerza aérea es donde le digo que al final empieza a haber sobrenaturalidades. Al final, hermano, déjenme ver si ya me falta. Al final de la dimensión empieza a haber una sobrenaturalidad. Y mire que le voy a enseñar dónde está la fuerza aérea en la Biblia. En Primera de Crónicas 14:14 dice: David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo: no subas contra ellos y dales un rodeo por detrás y sal a ellos frente a las balsameras. Los que ayer estuvieron con nosotros, los que ayer estuvieron en el equipo conmigo cuando estuvimos en la doctrina, en la feria doctrinal, ¿se acuerda que nos pusimos los habitantes de las balsameras? Mire qué es una balsamera, mire. Una balsamera es un árbol de gran altura. Esos árboles pueden medir entre 9 y 14 metros de altura. Las copas de sus árboles, las copas de su ramaje, esas copas producen, hermano, el viento cuando las mueve,
producen un ruido estruendoso, como que un ejército va avanzando, como que hay gente, como si hay gente que estuviera allá arriba. Está comprobado, hermano, que esas balsameras, esos árboles en sus copas, sus ramas, cuando el viento sopla, se hace un ruido tan fuerte que pareciera que hay gente allá arriba. Déjenme ver ahí un comentario. Mi hermanita Lili dice, es por eso que los apóstoles no pudieron sacar demonio, porque tenían que estar en ayuno y oración para levantar fortalezas y limpiar los aires, ¿verdad? No, mire, cuando el Señor Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, si usted se da cuenta en ese pasaje, un hombre llevó a su hijo que un espíritu demoníaco quería matarlo. Y dice que los apóstoles, los discípulos, cuando ese papá llevó a su hijo, a los discípulos no pudieron echarle fuera el demonio. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús cuando le dijeron eso? ¿Se acuerda? ¿Sabe qué dijo Jesús? Generación incrédula. ¿Hasta cuándo os he de soportar? No se refería al papá del muchacho, se refería a sus discípulos, que tanto tiempo con él y seguían incrédulos. O sea, ellos no pudieron echar fuera ese demonio por su incredulidad. Entonces, cuando Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, se refería no al género de los demonios, se refería a los incrédulos. Se refería a la gente con una incredulidad para poder actuar de esa manera. Hermano, a veces los dones no se nos activan por incredulidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ayunar? Sí, ¿cómo? Con tiempos de intimidad con el Señor. ¿Cómo se lo dije? ¿Cómo ayunamos? Ayunar es dejar, mire, la incredulidad. ¿Qué nos ayuda a ser incrédulos? Estar todo el día metidos viendo la tele, cosas que no nos convienen, cosas que no nos edifican. Y entonces, hermano, no creemos a las cosas que Dios puede hacer por nosotros. Eso es incredulidad. ¿Por qué? Porque estamos tan contaminados con las cosas que la televisión nos enseña, nos está llenando. Nos llenamos de esa inmundicia en lugar de llenarnos de la palabra de Dios. Y eso crea un ambiente de incredulidad en nosotros, que cuando le decimos, oiga, mire, Dios puede sanar. No creo, porque lleva años así. Entonces, hermano, no va a sanar. ¿Por qué? Porque es un incrédulo. ¿Qué tiene que hacer ese incrédulo? Tener tiempos de intimidad con el Señor. Y cuando tenga esos tiempos de intimidad, ahí va a tener su ayuno. Eso es a lo que se refería el Señor. No sé si me dice amén. Ya acabo con esta. ¿Por qué le puse las balsameras? Porque, mire, Dios le dijo que rodeara las balsameras para atacar a los filisteos. Y no sé si usted sabía, pero entre los filisteos habían gigantes, hombres de gran altura. Y mire lo que sucedió. En Primera de Crónicas, el siguiente verso, pero en la versión lenguaje actual lenguaje sencillo dice, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Oiga esto, oirás mis pasos. Esta será la señal para que te lances al ataque. Ahí me verás ir delante de ti para destruir al ejército filisteo. Qué casualidad que el Señor le dijo que rodeara las balsameras, o sea, que rodeara los árboles de una gran altura y que el Señor iba a pasar por allá arriba. ¿Sabe de qué nos está hablando? De la fuerza aérea. Así como en lo natural, cuando le presenté esos aviones que estaban destruyendo esos sitios estratégicos, eso fue lo que hizo Dios cuando David salió a atacar a los filisteos. Dios primero destruyó los sitios estratégicos, destruyó los puntos débiles del ejército filisteo por la vía aérea. O sea, causó terror en ellos. Dice la Biblia que ellos, al escuchar el estruendo de los árboles, pensaron que venían un gran ejército numeroso, y dice que empezaron a temblar de pavor. Y Dios debilitó sus defensas. Entonces entró David por abajo, digámoslo de esta manera, los de a tierra, y pudo destruir a los enemigos. Por eso, hermano, la interdicción es esa, que Dios interceda por nosotros vía aérea, o sea, sus huestes,
y detengan el avance del enemigo para que nosotros por la intercesión podamos penetrar el campo del enemigo y llegar hasta Dios y llevar la necesidad del quien estamos intercediendo. No sé si me está entendiendo. La interdicción es que Dios, cuando ve que vamos a empezar a interceder, Él va a mandar a sus aviones caza a anular las defensas del enemigo para que nosotros al penetrar en su campo podamos llegar hasta la presencia de Dios y presentarle las peticiones y necesidades del pueblo. Eso es la interdicción. Con esa termino, amado hermano. ¿Qué responsabilidad para nosotros es? Que mire, si usted quiere formar parte del grupo de oración, gloria a Dios. Amén, bienvenidos todos los que quieran formar parte del grupo de oración. Pero mire las esferas que tenemos que crear. Mire todo lo que tenemos que hacer. Y mire, le digo algo. Vamos con la protección de Dios. Primero vamos a crear una dimensión para poder ir a la intercesión. No sé si me está entendiendo. Ya no hay comentarios, ¿verdad? Ya no hay comentarios. Entonces, hermano, dice aquí mi hermanita, ¿quién? Tener intimidad con el Señor, buscar su rostro. Amén. Entonces, amado hermano, eso es la intercesión. Y todavía lo voy a ampliar un poco más el próximo jueves que me toque a mí el tiempo de la intercesión. Acuérdense, es penetrar, entrar en el campo enemigo y avanzar. Pero ya previamente la fuerza aérea ya debilitó al enemigo. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos dé gracia en estos niveles que vamos a ir avanzando. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra, Señor, este tiempo de oración que estamos aprendiendo, Señor, cómo ir a la guerra, cómo ir a la batalla, Señor. Así como hiciste con David, que le dijiste, no avances hasta que yo por arriba destruya las fortalezas, destruya al enemigo. Entonces tú vas a entrar y penetrar esas áreas y tomarlas. Hermano, eso para nosotros es una bendición saber que tenemos el respaldo del Espíritu Santo a la hora de ir a interceder. Por eso, hermano, no tengamos miedo. No tengamos miedo a la hora de la oración, a la hora del clamor, a la hora del gemir, a la hora de la intercesión y terminar en la hora de la apelación, porque tenemos un abogado llamado Jesucristo y tenemos un paracleto que nos ayuda en nuestras debilidades, llamado Espíritu Santo. Y tenemos un Padre que crea una fortaleza alrededor de nosotros para que nosotros podamos, mire hermano, vencer en ese, y entonces verdaderamente ser unos más que vencedores. Padre, gracias por tu palabra. Que esta palabra, Señor, no caiga a tierra, sino que podamos dar fruto, Señor. Que caiga a nuestros pies para poder ponerla por obra, Señor. Que se forme también más grupos de intercesores, más grupos de oración, Señor, y que no solamente sea una costumbre cualquiera, sino que sea una necesidad y un hábito que debemos de tener, Señor. Ayúdanos a descontaminarnos de toda cosa, de todo aquello que el enemigo ha tratado de poner en nuestros corazones, Señor. Yo rechazo en el nombre de Jesús todo contraataque de las tinieblas, tanto a mi persona como a mi familia, Señor. Rechazo en el nombre de Jesús todo contragolpe de las tinieblas que viniera sobre mi persona, sobre mi familia, sobre la iglesia, familia Maranata, sobre mis hermanos, Señor. Cúbrelos, fortalécelos, Señor. Que el enemigo no tenga de qué avergonzarnos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos en esta hora
que se haga tu voluntad, así como en el cielo se hace, que se haga en la tierra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor, mis amados, que la gracia de Dios esté con ustedes y nos vemos para la siguiente ocasión, que Dios nos dé la oportunidad de seguir. Voy a tratar de dar una segunda parte de lo que es la interdicción, que también es bien importante e interesante conocer. Pero por lo pronto, sigamos adelante en lo que es la oración. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima ocasión, que el Señor nos lo permita. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén.